No todo el mundo necesita un podcast, pero sí necesitan entender dónde está quién es mi cliente y cómo llegó el creador de contenido. Hay como todo y nada. ¿Cuál es la tendencia ahorita? Hago videos de eso. Y la siguiente tendencia, hago videos de eso. Y entonces le falta una especie de propósito, qué quiero que pase con la gente que escuche esto, y se vuelve bien difícil. ¿En qué rol va a jugar ese podcast en lo que sea que estás haciendo? Si es un hobby, está bien. Si es porque quiero volverme la persona más famosa del universo, bueno, es otra cosa. Si lo quiero como parte de mi modelo de negocio, que a lo mejor que sea una estrategia de marketing o para atraer leads, es otra cosa. O sea, cuando llegas con una intención primero, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo. Cuando no, cualquier cosa que te diga te hace sentido. Va a ser como, ok, pues puede ser, y puede ser, y puede ser. Pues sí, pero luego, carnal, ¿con quién lo vas a ejecutar? Le ponen play y se pueden hacer lo que sea que tienen que hacer, o a cocinar, o a trasladarse en el tráfico, o hacer ejercicio. Estás aquí en su oído todo el tiempo. Y entonces es entender ese perfil de cliente, ¿dónde está? ¿Qué escucha? ¿Dónde se entera de las cosas? Durante años nos han vendido que hacer un podcast es subir episodios, conseguir views y esperar a que el algoritmo haga magia. En este episodio hablamos con Diego Barrazas, fundador de Dementes Podcast, sobre la realidad detrás del podcasting, cómo usarlo como una herramienta de negocio. No solo se trata de fama ni de reproducciones, sino de cómo construir un ecosistema que genere oportunidades reales. Platicamos de monetización, estrategia, marca personal y por qué un podcast bien hecho puede abrir puertas que ningún reel viral lo va a lograr. Esto es Construyendo Sueños. Mi estimado Diego, bienvenido a mi podcast, gracias por venir. Gracias por invitarme, es un honor platicar contigo. Hombre. Ya te había conocido, es que muchas personas que a veces invito al podcast, Diego, nunca los había visto. O sea, yo te sigo desde hace 5 años seguramente, mínimo unos 4 o 5 años, y a veces hablo con ellos y qué onda y bla, 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 y de repente me doy cuenta, no lo conozco. Sí, pero luego sentimos que nos conocemos porque estamos Cañón, viéndonos en todo. literal. Pero a ti ya te conocí, o sea, sí, realmente, cuando grabamos todo ese tema digital, que me encantó porque fíjate que mucha gente sí me ubica 100% solo por bienes raíces. Y no saben que en mi ecosistema hay muchas otras cosas que aparte me encantan. O sea, desde temas de cursos digitales, una academia digital, y que cada vez la estoy haciendo más robusta. Y que ha sido, la verdad es que ha sido espectacular. Tengo como 10,000 alumnos, cosas así. Y hasta otros temas, fractional hoteles, que a veces la gente no. Y hasta la misma creación de contenido. Bueno, hace rato hablé con Andrés Garza. Pues hablamos que hace puro contenido y me encantó porque me pasó una etapa que a veces uno siente que yo soy el de bienes raíces y como que, güey, no, también hago podcast, o sea, también soy podcaster. Y como que mi síndrome del impostor me ataca a veces, Diego, ¿sí sabes? O sea, es de, ya escribí un libro, güey, es bestseller, porque soy autor, pero me cuesta, güey. Cuando he escrito mi descripción, no los quiero poner porque como que algo me dice, no, ay, güey, no, sacaste un libro, que no eres escritor, tienes un podcast. Güey, no eres, pero sí soy, ya tengo más de 100 episodios. Más o menos cuánto dura un podcast promedio en México, Diego? Pues depende un chorro. O sea, pero hay una estadística que no publica. Ajá, que no pasan de 3, el 95 o algo pocos, así. Sí, pocos. Una locura, así de que todos, mi podcast, 1 o 2 episodios y 90%, 95% lo cierran, ¿no? Entonces, bueno, entonces quiero hablar más de estos temas que me apasionan, me gustan y que son parte realmente de Brando. Y un tema es justamente el podcast. Yo a ti siempre, a ver, a ti todo el mundo te ves como en el podcast y hay más cosas también en tu ecosistema, ¿no? Pero porque tú eres un referente, eres un pionero y todo el mundo, y muchos de los que vemos podcast por ahí, pues la verdad tienen tu toque y tu estructura y se ve luego. Y quiero hablar de eso porque también te digo, quiero pulir este proyecto, quiero monetizarlo. Yo ni entiendo realmente por dónde. Y quiero que hablemos de todo el tema digital también. Academia, suscripciones. Hay gente, a ver, yo creo que, ¿crees que es un buen momento para iniciar un podcast, mi querido Diego? Porque pareciera que ya hay demasiados. Yo creo que siempre es buen momento. Es como decir, es buen momento para sacar una película, o es buen momento para sacar un libro, pues hay demasiados. O sea, es irrelevante cuántos hay para saber si lo quiero sacar o no lo quiero sacar. Creo que más bien partiría en qué rol va a jugar ese podcast en lo que sea que estás haciendo. Si es un hobby, está bien. Si es porque quiero volverme la persona más famosa del universo, bueno, es otra cosa. Si lo quiero como parte de mi modelo de negocio, que a lo mejor que sea una estrategia de marketing o para atraer leads, es otra cosa. Y debe dar igual un poco la métrica si en qué ranking está, o que si ganó el premio tal, son diferentes necesidades. Entonces, yo creo que cualquier momento es un buen momento para hacer un podcast o un canal de YouTube o un newsletter o escribir un libro. Tiene que ser poco considerado de afuera y más considerándolo de
tus necesidades e intereses. Tu objetivo. Sí, y tu negocio como tal. Lo único que vería como a favor de que sí es pues, un buen momento, aunque había muchos, es que sí ya hay mucho más público. Porque Sí, bueno, cuando hace 5 años tú iniciabas y empezaban todos no había, o sea, la verdad es que era todavía raro que la gente, ahorita creo que está creciendo enorme el mercado de la gente que está escuchando. Yo veo que ya tengo, o sea, ahorita no hay ningún amigo que no escuche podcast. sí. Sí. Sí, empecé hace 9 años. O sea, 9 este años. noviembre se Sí. cumplen 9 años de que empezó Dementes. Y al principio de cada 10 personas que les preguntabas, oye, ¿escuchas un podcast? A lo mejor 2 habían escuchado la palabra y uno, de repente sí escuchaba uno que otro. No sé, de cada 20, uno sí escuchaba podcast. O sea, no era Y a veces, ¿no? sí, no como era que tan común. Hace poco cambió y bueno, cuando Spotify abrió la función de escuchar podcast 2018, Ujú. pues cada vez más gente lo escuchó y ahorita yo creo que ya todo el mundo ha ubicado la palabra alguna vez. No todos escuchan, hubo muchos que escucharon un tiempo y después pasa pandemia, lo que sea, se enamoran. Eh, pero sí, o sea, entre más gente entra, más fácil es que te escuchen a ti. Las personas tienden a escuchar más de un podcast. O sea, hay una métrica que decían que cada persona que escucha podcast escucha al menos otros 6 distintos. O sea, rota Ujú. entre 6 programas distintos. Entonces, para mí siempre ha sido bueno que entren más personas a hacer, porque pues es como crece un poco la industria, crece el nicho, pero seguimos Tanto- estando a años luz de un Estados Unidos, por ejemplo. O sea, el pie, por ejemplo, en el puro lado de negocios, el pie que se divide entre los que tenemos podcast más o menos de negocios, Ujú. yo creo que el total de ese pie es equivalente a 1 o 2 episodios, o sea, las descargas de 1 o 2 episodios de los top de negocios en Estados Unidos. ¿Sí Todos me explico? O sea, todos como el top 50 de Spotify, o sea, si ajá. juntaras todas tus escuchas, son las mismas que O 2 sea, en un episodios mes, en un yo mes. creo que le llegan a un episodio No, hombre. de, o sea, ese un episodio en un mes de Estados Unidos, pero de un episodio, no de todo el podcast. O sea, estamos en pañales. Ojo, a ver, ahí con eso me respondes parte de la pregunta. Claro que es momento, o sea, también si ya llegas en un momento hipermaduro, siempre es buen momento, sí lo entiendo, pero también si está mega maduro y ya hay 30, 40 podcasts de negocios espectaculares, neta, va a estar cañón. Pero en México todavía sí veo Sí, mucha pero no, porque oportunidad. también ya hay anunciantes maduros, entonces. Sí, Y ya es más fácil que si tú tienes un buen conecte, porque al final del día sí te metes con anunciantes por las descargas y tal, pero también hay gente que yo me quiero relacionar con esta persona. Y no es lo mismo que si tú eres la mera pistola de bienes raíces y entra una gran marca en temas de bienes raíces y dices, ¿sabes qué? Yo me quiero asociar con el más chingón, vas a hacer un podcast, yo le entro y estoy, o sea, estoy contigo. claro. En ese momento vuelves, o sea, levantas, no juegas el mismo juego. O sea, nadie está jugando el mismo juego al final del día. Entonces, yo creo que varía muchísimo. Sí, unos quieren escuchas, otros quieren la relación con la persona que ya tiene esa reputación. Nosotros no tenemos 2 años y medio o más, 3 años yo creo, sin tener que enviar un media kit, sin tener que enviar nada y siempre tenemos anunciantes. Pero nosotros no nos buscan por el tema de cuántos views, cuántos likes, cuántos tal. Es lo que representa estar dentro del ecosistema de Diamantes y lo que podemos hacer juntos. Claro, me encanta que metiste el mercado estadounidense para ver como la diferencia de madurez y de Ujú. economías. Sí, Porque quiero entender, a ver, yo soy un creador o soy alguien que quiere empezar mi podcast, pero sí lo quiero ver como una manera de vivir. Eh, yo que estoy en esto y que ya tengo más de 100 episodios, no entiendo cómo se puede monetizar un podcast. O sea, qué maneras hay, ya sea directas de que pues metes anuncios así, o indirectas a través del podcast que los mandes. Ponle que esa sí la utilizo yo, seguramente de mi podcast. sí, claro, de ahí sale Los que me más. están escuchando, pues van a ver después mis edificios y van a ver mis otros productos. Pero ¿cuáles son las maneras de que tú ves de poder monetizar un podcast? Ok, es un chorro. Ah, Bueno, hay a ver, muchas posibilidades, pero quiero yo más bien escuchar partiría, la sí, mayoría, ¿eh? yo partiría, me iría un paso atrás y, por ejemplo, ahorita dijiste que yo como creador, ¿ok? Yo desde ahí cambiaría. O sea, yo intentaría, más que abordarlo desde, o sea, no me voy a enemistar con gente, pero para mí el tema de creador de contenido no hace mucho sentido. Eh, no es lo mismo decir yo soy autor o soy comediante y hago un podcast o hago videos en redes sociales, pero soy comediante, o soy host, o soy maestro, o soy experto en finanzas, o sea, pero hay una intención detrás. El creador de contenido hay como todo y nada. ¿Cuál es la tendencia ahorita? Hago videos de eso. Y la siguiente tendencia, hago videos de eso. Ujú. Y entonces le falta una especie de propósito, qué quiero que pase con la gente que escuche esto, y se vuelve bien difícil, porque entonces Ok. estás cazando la siguiente Pues cosa ya y por el concepto que tenemos, yo creador yo me considero creador de contenido de bienes raíces, o sea, sí está muy claro mi sí, pero concepto. te considero a ti como experto en bienes raíces, o a lo mejor es asesor en bienes raíces, puede ser, puede o ser. educa. O sea, a mí Pues soy empresario de bienes enseñas, raíces que un comparto. empresario Sí, y tienes diferentes formas de llegar a ya, la gente. ya.
pero parte de tú lo que dominas es dónde invertir, cómo invertir, diferentes formatos que existen, lo que me venías explicando desde empezar, Ujú. que si el flipping o que si el burr o el tal, o sea, Sí, eso es lo que tú haces y dominas y de eso es donde generas y lo que, si el día de mañana desaparecen redes sociales, tus edificios siguen, claro. tus inversiones siguen, a la gente a la que le enseñaste a hacer su patrimonio también, eso sigue, eso va a estar ahí. Entonces, cuando abordas las cosas desde ese ángulo, es mucho más sencillo encontrar formas de hacer dinero con la herramienta que te pongan enfrente. Sí, hoy te dicen podcast, pues bueno, tienes a dónde mandarlos, o a que compren o inviertan en alguna de tus Ujú. fibras o lo que sea, o que te digan, oye, quiero ir a Houston a invertir y ¿quién me recomienda o quién conocen que me puedan presentar allá? O sea, lo convierte en una herramienta o un recurso más. Total. Cuando no es así, estás a expensas de lo que pase medio aleatoriamente y que te digan, haz un curso, ok, hago un curso, pero ¿de qué? O vende Ya. publicidad, ok, pero ¿a quién le vendo publicidad? Y hasta estás un poquito entre todo y nada. Y no tiene que ver nada más en negocios, ¿eh? Como te digo, pues ser comediante. Si yo hago dinero de mi stand-up y de mis shows y de mis eventos, y el podcast me ayuda a que más gente quiera ir a esas cosas y encontrar público para mi tema o practicar mis rutinas o lo que sea y que luego vaya a llevar allá. Pero eso es, o sea, cuando llegas con una intención primero, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo. Ujú. Cuando no, cualquier cosa que te diga te hace sentido. Va a ser como, ok, pues puede ser, y puede ser, y puede ser. Pues sí, pero luego, carnal, ¿con quién lo vas a ejecutar? ¿Quién te va a ayudar a que esto pase? ¿Quién te da la credibilidad de que esto, o lo que sea que decidamos, haga sentido? Dicho eso, formas que se pueden usar, pero otra vez depende de tu negocio, tu intención y demás, pues hay desde episodios brandeados o series limitadas o invitar a la persona que va a hablar sobre el tema y a veces pues cobrar por esa entrevista. Ujú. Em, si tienes un newsletter, puedes monetizar el newsletter, que llevas tráfico al newsletter a través del podcast o al revés. Eh, la monetización natural que te da YouTube y Facebook, que subes clips, Ujú, ujú, la gente ujú. los ve, les aparecen anuncios que tú no elegiste, se hacen por subasta y aparecen anuncios, te genera un ingreso. Entre más sofisticado tu tema, a lo mejor tienes menos views a veces, sobre todo en México, Pagar más por cada pero te vista. pagan más por cada vista porque se va a anunciar la marca de carros, Sí. high Al final, ticket o lo que negocios, sea. finanzas es pagar Ujú. un poco Entre mejor. más masivo, menos el costo que pagan por Claro. anunciarse. Pero otra vez, entre más vives de ese anunciante, o sea, de anunciantes que tú no controlas, más estás a merced de la plataforma. Más te vuelves un empleado de Ujú. YouTube porque no subí nada, entonces no creció mi dinero. O no subí lo que querían que subiera y entonces no hubo las views que yo quería y entonces ya valió que eso este mes porque no va a llegar el número que yo necesitaba. Y no depende de ti porque tú no lo estás vendiendo. Sí, sí, Estás total. jugando a adivinar ¿Qué qué quiere? quieren Sí. y tal, y se vuelve una forma de vida bien No, compleja. no, y las Y la piezas gente, tú puedes planearlas, hacerlas. Quién ajá, sabe si van a pegar. qué mejor que no dependa de eso. Oye, y también plataformas todavía como Spotify y las de podcast fuertes aquí, que es Spotify la principal, la monetización es casi nula, No te ¿verdad? da O sea, nada. Todavía no. creo que acaban de abrir, ¿no? Abrieron en Estados Unidos unas pruebas y demás, pero a ver, también hay que recordar que depende de quién o sea, Spotify solo es el que está promoviendo y diciendo, no, ya le pagamos tanto, pues creo que te van a decir eso, ni modo que te digan que no. Y además están muy escogidos, son los podcasts que de por sí ya tienen mucha audiencia, no es comparable y están dejando de ver, o sea, el tipo de deal que están haciendo ya es distinto, donde a veces les permiten, sí puedes seguir en YouTube, sí puedes seguir tal cosa. Entonces, no son peras con peras o manzanas con manzanas, es otra cosa. Aquí en México todavía no genera suficiente como para que haga sentido. Incluso yo no tengo mi podcast o sea, lo tengo en Spotify, pero no en video. Que ahorita dicen, ponlo en video. Yo no tengo un video en Spotify. Son cosas separadas. Quien quiera consumir audio puede hacerlo en cualquier plataforma de audio. Por lo mismo, para que se vayan a YouTube mejor a verlo. Sí, prefiero que se vayan a YouTube. Porque Porque aparte de YouTube te da descubrimiento. claro, y, o sea, si te empuja. Spotify, ¿tú crees que ahorita sí te empuja un poquito la plataforma? No, porque no se puede, ni siquiera por la forma en que está estructurado, no pasa. O sea, cuando te metes aquí a Spotify y ves como te Te recomendamos estos dice de una cosa, emprendimiento y eso. son manuales. O sea, es gente que, o sea, si te fijas, el Alguien los 90% pone. de las veces son. Te digo algo, alguien me dijo, no voy a decir nombres, Ajá. un podcast Te vas a del quemar. top. Ajá, ajá, ajá. No, top 15 le voy a poner para que haya mucha. Pero sí que literalmente no. Tengo un amigo ahí en Spotify Sí, así es. y me lo ponen siempre en los episodios más escuchados. O sea, a escuchar esta semana o no sé qué, me lo ponen. Ujú. Y la neta, yo ni le muevo mucho, ni lo promociono ni nada, y siempre estoy en ese top Sí, porque no le muevo mucho. sí.
A ver, Pero también pasan los de música y por eso Sí, hay sí. pedos. O sea, y hay una demanda ahorita O sea, colectiva. no es como YouTube que literalmente es un algoritmo que lo recomienda y tienes esa posibilidad de tú haciendo buen contenido Sí, crecer. Acá no. porque ni siquiera se trata de hacer buen contenido, se trata de qué está buscando la gente y le Sí, aparece lo que está sí. buscando. Aquí no, aquí te aparece el que esa semana quisieron recomendar, o el que está medio ahí, payola, o los que están firmados por ellos, o tal. O sea, y tienes casos, múltiples casos de personas que estaban firmados con ellos, se vence el contrato y de repente pasaron de estar en el 4 en la lista a A no estar, desaparecer. Es ajá. como, y además lo que premia Spotify. A ver, no, Spotify es una gran herramienta que te permite llegar a muchísima gente, pero también entender las funciones y las limitantes. Si quieres ganar en Spotify, aparte de que pues, tienes que hacer PR y demás, Spotify premia, o sea, hay dos métricas muy importantes que son las que premia para poder, y es abierto, es público la información, Ujú, no, ujú, no ujú. es secreto, ellos te mandan ese PDF y te dicen, mira, esto es lo que estamos haciendo y cómo funciona el ranking. Número uno, a menos que haya cambiado el último año, pero lo último que me quedé es, ¿cuántos, cuántas ¿cuántos nuevos suscriptores a tu canal, o sea, de seguir, te dieron seguir, has tenido en los últimos 7 días? Entonces, yo tenía 300,000 seguidores y esa semana tuve un seguidor nuevo y tú pasaste de 0 a 20 seguidores nuevos, tú estás mejor ponderado que yo. Pero pasaste de 0, pero bueno, pues 20 son 20, yo Mm. crecí uno. Esa es una métrica. Y la otra métrica es oyentes únicos en los últimos 7 días también. Entonces, pongamos que yo tuve 3 personas, ¿no? Esta última semana tuve 3 personas, pero cada una de esas personas escucharon 10 episodios cada uno. Les encantó y todos los días escuchaban nuevos episodios, consumieron cada uno 10 episodios nuevos, que equivale a 30 episodios nuevos. Ujú. En tu caso, tuviste 5 personas nuevas que escucharon medio episodio cada una. Te considera que fueron 5 contra 3. Tú estás mejor ponderado, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Híjole. Que traigas gente nueva todo el tiempo Sí, pero a la eso, y plataforma. yo lo he visto, mira, de hecho lo voy a poner aquí en el ranking. Eso hace que de repente suba, yo he visto que llega uno y sube, Y lo se simple. y baja así, y desaparece, y dices, pero, y están subiendo y todo, y también te crea incertidumbre, o sea, de que, a ver, yo he pensado, ¿qué fregados ven para que me subas o me bajas? No hay una Pusiste tus lógica, métricas. y hay cosas, te quiero, mira, te voy a decir de Y ahora que viene el tema de creadores y que se llama creadores y que no nos importa tanto que sea un podcast, viene otra ola de estos cambios así. no, y eso que sean creadores, mira, ¿dónde está el ranking? Aquí está el ranking. Está bien difícil encontrarlo, ¿verdad? Ujú. Pasa, mira, te voy a poner dos. Hay uno en el número 9 de negocios ahorita que se llama Tendencias de TikTok Notireacciones. Y es un güey, A este ver. güey, reaccionando a videos de música. O Ajá. sea, sale, o sea, es un güey que no hace ni contenido, o sea, hace un video y sale su cara nada más. Ah, sí, el video. No sé si me explico, o sea, es algo, no Pero bueno, sé, igual como quieras, ese güey no está haciendo dinero en nada. pero lo que se me hace increíble a ver es, en el ranking de negocios de México, este güey ni siquiera es mexicano, es Y ni como de otro siquiera hace país. negocios. Sube, aquí está la canción de Preocupado, que es reggaetón, y el güey sale reaccionando a la canción, y está en el número 9 de negocios de Spotify. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con el ranking? ¿No? A eso me refiero. O sea, Sí. nadie está viendo esto, no está curado, no está nada. Y así como ese, de repente veo cosas. Hay varios, ¿eh? O sea, en el top 50 chafísimas, que dices, ¿qué chingados hace aquí? Y Sí. ahí es donde ya te. El número 50 se llama Cositas, con minúsculas, y es un gatito. Sí, a ver, si esa persona le puso cuando lo subió negocios, va a A aparecer. ver, hay audiolibros Hay de gente Padre que Rico, Padre Pobre con derechos de autor. piratean Y cosas. está en el top 50 de Spotify. O sea, hacemos una locura y como que pierde, la neta, muchísima credibilidad, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. Da igual. O sea, al final del día tendría que darte igual, porque a ti en qué Sí, te sí, afecta. sí. Ah, no, Ujú. a mí me vale madre porque al final de cuentas yo sí tengo mi podcast. Yo para qué quiero mi podcast es como posicionamiento más profundo con la gente que me sigue. En vez de que me vea nada más un videíto de TikTok de 30 segundos, pues aquí puedo escuchar de un tema como cómo hacer un podcast, cómo monetizar un podcast. Ujú. Y creo que haces una relación mucho más profunda y esa gente confía más en mí, me conoce más y posiblemente conozca todo mi otro ecosistema de negocios, ¿no? Claro. No, solamente sí, o sea, me da igual, pero me molesta que la mejor, a mí, no Spotify en particular, que una plataforma que se supone que es la mejor de eso, Ajá. no la hayan pulido, o sea, Sí, claro, pero volvemos a lo es mismo. como si Volaris sale tarde, pues me molesta que no tengan bien sus procesos de Pero horario, es donde me ¿sabes? voy justo el tema de la narrativa. Digo, soy bien hater de todo en general, entonces, o sea,
ahorita dijiste una plataforma que supone que es la mejor. ¿Según quién? Pues Todo lo que vemos son ellos mismos no sé haciendo si era PR. la más escuchada. No, Donde la es gente... la más descargada, Ajá, pero porque cuando fue la más descargada fue cuando entró la parte de música. Y recuerda que en Latinoamérica preponderaba por nivel socioeconómico y accesibilidad Android. ujú. No había opción de que iTunes y tal, era Android, entonces todo el mundo tenía Spotify. Penetró muy bien en la parte de música. Resulta que ahora activan la parte de podcast, ya tienes el app, ya nada más le picas podcast. Claro. Pero en ningún lado han dicho que sea la mejor. No, no, Es no. una estrategia de penetración No del la mejor, mercado. pero por lo que sea, la razón que sea, sí es donde más la gente escucha, porque igual ya la tenía, claro, sí, Sí, sí sí, la sí. tenía ahí. Pero al mismo tiempo es donde menos hace, o sea, es un poco irrelevante. No, o sea, otra vez recuerda que Spotify lo que quiere es que su acción siga creciendo, ¿no? O que la Ujú. acción, entonces, pues manejó la narrativa del momento. Y cuando empezó lo de AI, apenas empezó AI, empezaron con que tenemos estas playlists de AI y tenemos no sé qué. Están jugando el mismo juego que todo el mundo juega de cómo lo hago para mantenerme relevante, solamente que ellos saben quién es su cliente. O sea, quién es su mercado, y en su caso son accionistas, así como la opinión pública, no tanto Pepito que dice, va a cancelar mi suscripción porque me cobraste 10 pesos más. Ujú. Eso le da igual. O sea, no eres tú su mayor interés, tú eres un producto más que luego ellos van y dicen a otro lado, ve lo que tenemos. O ahora anunciantes, van y le dicen al anunciante, que su anunciante es su cliente, tú eres su producto, mira, tenemos a tanta gente de esta edad usando mi app, anúnciate Sí, a aquí. ver, eres un número más y ya también es como que es, Sí, ojo, por poquita inteligencia, a los que más les generan vistas y todos, sí les deben dar cierta prioridad, porque al final es lo que muestran para vender. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué pasó con el ecosistema? Que es mucho, creo que hay mucho más economía, mucho más todo, que podría pensar que posiblemente en algún momento México o Latinoamérica iría para allá. ¿Qué diferente, cómo es allá pero el ecosistema de los podcasts? una cosa muy importante y muy diferente acá es que el tipo de anunciantes que mantuvieron durante muchos años a los podcasts y que incluso les han dado como ese empuje fueron las startups. Pero ya es otra industria. O sea, ya el startup que levanta capital de riesgo son por supuesto, o sea, son levantamientos grandotes. Ujú. Y entonces tienes años y años escuchando a los mismos de Athletic Greens, los de X Camas, los de, ¿quiénes son todos? Los de MeUndies, que anunciaba Tim Ferriss, Aeropress, unos de hongos que se llama Four Sigmatic. O sea, son un chorro de marcas que son, o sea, hubo un boom, no al mismo tiempo, pero en parte similar, de todas estas empresas que levantaron capital de riesgo, pero que además eran de consumer goods, o Ujú. sea, de vender en línea o clientes, entonces tienen márgenes muy grandes, tienen mucho dinero Para meterle y publicidad. Sí. permitían como arriesgate, o sea, no tienes que ser tan estricto con tú di el anuncio como tú lo quieras, nomás anuncia lo que estoy diciendo, y que además era mucho, pero no tanto como para ganarle a alguien en televisión o en el Super Bowl o en tal. Entonces, los podcasts eran un camino natural y poco regulado también para que, oye, pues es que yo no dije que soy la mejor, dijo el host que es la mejor, ¿no? Entonces, pues ahorita que hay una nueva movida, si te fijas, lo que se empieza a anunciar mucho en Estados Unidos, y aquí también pasa, son casinos, apuestas, temas de tabaco, temas de alcohol, temas de marihuana. ¿Por qué? Porque ahí ya es como un nuevo momento donde ellos otra vez no tienen dónde anunciarse o tan fácilmente y aquí encuentran caminos fáciles. Y eso mantuvo la industria En Estados En Unidos. Estados O sea, Unidos. eso la mantuvo y la empujó, supongo, porque hay mucha lana de Sí, ese tipo de empresas. exacto. Y en México, los primeros anunciantes que meten lana más en serio a podcast es todo lo contrario, son las empresas gigantescas. O sea, las de telecomunicaciones, las de bebidas, pero de hace años. O sea, son Ujú. otro tipo de empresas que no tienen este ADN de startup, que tienen todas las como regulaciones, había así por haber, que tienen todas las capas de entrada. Y entonces, ¿qué pasa? Por un lado, pues está bien, porque le ayudan a que la industria se desarrolle, pero al mismo tiempo, sí, pero tienes que decirle el anuncio, así, 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 Ujú. y mete estas tres menciones, y entonces como, güey, Súper cuadrado. lo estás echando a perder. Lo estás volviendo como el típico de que Lo- se vea orgánico, pero que diga todo Ah, esto y vea la cara a la cámara y sonría. Es como, no, cabrón, así no va. no, porque ya es Entonces, una pinche otra vez la televisión con anuncios, güey, qué exacto, hueva. entonces lo están empinando otra Sí, vez. sí. Yo creo que como quiera, igual esto que hacen ahora de, bueno, que en plataformas de televisión, como que en televisión empiezan a meter creadores y empiezan a meter como podcast en grandes plataformas de streaming y demás, les falta el factor de o sea, por qué y cómo consume la gente que consume, no sé, en YouTube. Van a querer televisificarlo y no va a funcionar.
porque van a querer igual tu pirlo de anuncios como lo hacen acá, o en el ecosistema. O sea, tú que estás en YouTube y ves un video que te latió, pero tienes otros 4 o 5 que dices, también está interesante este o este. Bueno, ahorita lo veo, tal. Eso no es tan fácil de replicar en tele y no se dan cuenta que parte del por qué la gente lo consume como lo consume tiene que ver con todo eso, con ver los comentarios al mismo tiempo. Estás viendo un video en YouTube y a ver qué le dijeron. Claro. Sí, Y la libertad de ver lo que quieras te antoja cuando se te antoje. y brincarte y todo, claro. Sí, acá A ver, no. pero ¿por qué es tan grande la economía del podcast? Porque, a ver, yo por ahí leí algún podcast, no sé, ese de Joe Rogan, Ujú. que ya valía, o sea, estaba valuado ya como si fuera una startup, así en no sé cuántos millones de Sí. dólares. A ver, entiendo que son suposiciones, tú debes tener más data, pero supongo que es porque hay un público enorme en Estados Unidos. Ujú, Supongo que hay mucha más gente que escucha podcast ujú. y al final todo es negocios, ¿no? O Sí, pues sea, que hay más capital para eh, invertir, hay más, es, hay mucha gente que escucha, hay más gente que va a escuchar tu negocio, pago mucho más por publicidad. sí. En Además, todo general, allá la gente lo renta. Entonces no es lo mismo que anuncies aquí un carro, a que lo anuncies allá y alguien dice, bueno, pues vea, pide un crédito. O sea, está arrendado. de Sí, hecho en y YouTube y todo. todo está muchísimo mejor pagado allá, porque también la capacidad económica de el ciudadano promedio de Estados Unidos es mucho mayor. Ujú, Entonces, la misma escucha de negocios aquí y allá hay una diferencia abismal en YouTube claro. por lo que te pagan, ¿no? Ujú, Eh, ¿cómo ves el mercado de podcast? Ahorita los que estamos ya cada vez más metidos. Yo te voy a explicar ahorita por qué lo hago y tú quiero que me des mi opinión. ujú. ¿Crees que sí siga creciendo el mercado? O sea, Sí, sí va a ves crecer. una maduración que más marcas. Todavía veo muy pocas marcas, ¿eh? O sea, de ese, yo es como una métrica, de ese top 50 se ha puesto al azar o sea, notirreacciones de TikTok. Ajá, ajá. Yo creo que no muchos monetizan, o sea, yo No, veo, es más, poquitos monetizan, güey. Yo te conozco un montón de gente que hace y está rankeada siempre y no sacan ni un peso. sí. Eh, Creo que hay muy pocos anunciantes, supongo, muy pocos deals. Eh, ¿Crees que crezca muchísimo eso? Si yo quisiera, construyendo sueños, llegar, tener patrocinios, eso, ¿qué me recomendaría? O sea, ¿cuál es la forma en Ok, poder monetizar el podcast en sí, no con mis negocios? No quiero ganarle del podcast. buscarlo manual. O sea, irte a, ya sea que tengas Ok. tú a un agente de ventas, un equipo comercial, o que te alíes con alguien que se dedica a eso, y es de las formas más fáciles, porque así, o sea, así como dices, o sea, la industria es joven y también el anunciante no conoce tantas cosas. Y otra vez, probablemente el que va a decidir dónde se va a anunciar no es el que escucha podcast, es la persona que está en marketing en tal corporativo que le dijeron, pues explóralo en los podcasts. A O la ver, agencia pues, que ¿cuál? contrataron para O que la le... agencia que contrataron para hacerlo. Que otra vez, cuando hablábamos del tema de startups, ahí muchas veces los founders escuchaban ese podcast. Ah, ¿Sí? Y entonces era como, quiero patrocinarlo. Claro. ajá, yo Sí. escucho eso, llevo 5 años escuchándolo, creo que mi marca esté ahí, hasta se vuelve medio aspiracional. O sea, es Sí, como empezó de sí, otra sí. forma. Aquí tienes al señor dueño de la empresa de hace años que no escucha podcast, que sigue escuchando imagen radio, que no está mal, pero es como su hábito de consumo, es escuchar el radio, eh, y quiere ver su anuncio ahí. Y si llega el más chavo, no, es que los podcasts y tal, pero mejor, pues, y luego en cuál y qué, y no aplica. Y no hay forma, por Y, ejemplo, a mí en Instagram sí, yo no estoy en ninguna agencia, ni he entrado a ninguna, ni y lo he hecho directamente, y a mí sí continuamente me buscan en Instagram directamente, así el mensajito. sí. Queremos colaborar y ya se los mando con alguien de mi equipo. Pero eso nunca ha pasado en el podcast, pues, o sea, nunca nadie me ha buscado para algo del podcast, porque creo que todavía no está conectado a eso, ¿no? Haces Sí, tu como que no podcast y... local, no, pues tiene que ver con eso, con que incluso las agencias estas de creadores de Ajá. contenido no tienen el No los radar, mueven todavía, no tienen no lo como, ofrecen exactamente porque tanto. no se mide igual. Pues es bien fácil decir 3 historias y un reel. Y el reel tiene tantos views y este tiene, pero ¿y el podcast qué? Porque además no a pantalla, si tú tienes 1000 escuchas en un episodio de Claro. podcast, con eso a lo mejor equivale a 100,000 escuchas digo, 100,000 plays en un TikTok, Sí. Ah, que hablamos de lo mismo. eso está muy cañón. Es mucho más fácil dar números con contenido corto rápido, ¿no? Ajá, pero a pantalla más. Pero cuando te pones a pensar que el otro te cuentan incluso el que pasó nomás por encimita Sí. y las Tres impresiones segundos. y te topó sin querer. El que escuchó el episodio estaba con que ver qué quiero escuchar hoy. Déjame, me voy. Si lo escucho en audio, todavía más cabrón, porque déjame abro mi app de podcast, o sea, la que yo use, Spotify o O sea, Podcast o Apple. todo el razonamiento que hubo previo. Déjame, tengo ganas de estar comprando hoy, entonces déjame lo pongo y a ver de todos los episodios que tiene, pues cuál es el más reciente en el que voy o cuál se me antoja escuchar ahorita. Le ponen play y se pueden hacer lo que sea que tienen que hacer, o a cocinar, o a trasladarse en el tráfico, o hacer ejercicio. Ujú. Estás aquí en su oído todo el tiempo. Sí, sobre todo más que en la pantalla a lo lejos, más que en la fila mientras espero algo más o estoy en el baño perdiendo el tiempo, acá estoy invirtiendo tiempo.
Entonces, una escucha es mucho más relevante, pero no saben ofrecerlo así porque este formato natural de las agencias de creadores y demás son cachapedidos. O sea, no es el que hace la estrategia, es el que ya la agencia, los internos, o sea, de la empresa, los de marketing dijeron necesitamos promover la Coca-Cola o el refresco tal, Ujú. y eso se fue a una campaña de publicidad, que la campaña de publicidad dijeron son esos accionables. Ellos van con la agencia de medios destina el presupuesto a revistas, panorámicos, tal, y le da el pedido a la agencia de creadores o a la agencia de management, y luego se les dice, tienes 1 millón de pesos para hacer que este mensaje llegue a tantas personas en este segmento, 3 historias y un reel, estos son los hashtags, estos son los talking points, y eso lo designan al otro. ¿A qué hora se va a poner ese y a quién le va a estar diciendo? Oye, pero ¿y si mejor hacemos un episodio brandeado? Oye, si a lo mejor hacemos tal cosa, oye, si a lo mejor no pasa por la Dame los naturaleza. números, 3 Y historias, de 2 que te dicen, dame el TikToks. screenshot de regreso, lo agregan, fueron tantas, o sea, estos son los testigos, Sí. lo pasan a la agencia de medios les manda la lana y listo, ¿no? O sea, está roto ahí esa parte. Totalmente. Y yo lo vivo cuando me buscan en una campaña. Digo, aparte, Más o menos tu yo mismo tarifario. digo, güey, yo no soy el ideal para este pedo. ¿A Ajá, quién se ajá. le ocurrió buscarme? Como que es, no tengo billetes. Ahí está ese güey. Buscando hacia el... Toma, y hazme 3. Y yo les he dicho, esta es una cochinada. O sea, este guión que me estás dando no sirve de nada. Tú grábalo y te vamos a pagar y se Ujú, acabó. O sea, no, ujú, ujú. no les importa nada. Quieren que lo subas en el día que lo subiste ya. Se me Pero hace. porque además representan el presupuesto de marketing poquito. O Ujú. sea, aunque para ti digan, no, Pero nadie pues se lo, como fueron... que no se los exige tanto ni nada. ¿Sí No, sabes? O sea, porque no hay es, que ese proceso. es como un extra, es un afterthought. Y Y ni entonces, presupuesto y un y de ahí poquito ya se va a digital. tal, a tal, a tal, y llega, digo, a la agencia de medios, y la agencia de medios agrega todos los resultados. Dice, bueno, pues en televisión tuvimos estas impresiones, en radio, en out of home, en tal, en digital fue esto, más lo pautado, porque Sí, aparte pautan, sí, y sí, sí. Cada vez más, sí. es una cosita ahí Que que, está aumentando, ¿no? Mucho esto. sí, Yo sí, sí he sí, visto cada vez mejores pero sigue siendo presupuestos. otra vez como No una tanto. cosita chiquita de todo el mix de marketing que utilizan las empresas. Y si estás a grandes corporativos, pues todavía es más insignificante, como para, están tan ocupados como para dedicarle tiempo a ver, pero entonces, ¿qué hizo este creador? ¿Y qué hizo diferente? No, no Es sé. De plano, irrelevante. no, es casi imposible Es también estar irrelevante. tarjeando a todo el mundo. Sí. Eh, yo por eso hice mi podcast, justamente lo que dijiste, porque yo puedo hacer un video de TikTok y puedo llegar a 1 millón y es medio. O sea, no me sirve de tanto. O sea, realmente me vieron rápido, medio vieron un mensajito, pero es súper por encimita. Ujú. Ni se acuerdan bien. Y puede ser que sean 5,000 de un episodio de podcast y vale muchísimo más. Claro. Y más en industrias como la mía, o sea, bien es que vale la pena que vieron un millón de personas que, o 5,000 que escucharon sobre que hablo de cómo invertir en locales. Puta, imagínate. Esos 5,000 es muchísimo más Porque valioso. además ya tienen intención. Es como, Claro, o sea, si se quedaron es porque quiero, ya traen la intención, les gusta bien las raíces o piensan invertir en un sí, si futuro. tu título dice cómo invertir en, bien Claro, exacto. en locales comerciales, Imagínate. ya hay una intención de eso. A lo mejor hoy no me alcanza, pero yo quiero hacer eso. Y entonces, eso te da mucha información de quién es el escucha y qué le puedes vender más adelante o a dónde lo puedes invitar o cómo puedes seguir como creciendo esa relación con Justo. ellos. A ver, en el ecosistema emprendedor he visto que sí se ha puesto más de moda crear podcast, ¿no? Es como, Ujú. voy a crear mi podcast Porque es fácil, en porque teoría. es fácil. O sea, se Está percibe, se técnico. percibe, se Es, percibe es que, fácil. a ver, sí puede ser. A ver, puede hacer con un microfonito de 200 Ujú. pesos de Amazon y tu Sí. celular y hasta sin editar ni nada y lo subes y se acabó, ¿no? Como, pobre de notitendencias de TikTok, te Sí, estoy ya quemando estamos mucho. viendo. Igual es mi, voy a escucharlo, igual es buen contenido. Igual ya invirtió en tus Ajá, ¿verdad? Que me cosas. diga, yo te invertí en un Ajá, local, ajá. escuché tu episodio de cómo invertir. Yo tengo muy poco tiempo, Diego, en verdad, y me gusta hacer contenido y cada vez se me hace más complejo porque cada vez mi empresa, gracias a Dios, ha crecido mucho. Eh, Tienes bebé y todo. O sea, sí, tú sabes lo que es esto. La estrategia de crear un macrocontenido que ya tiene muchos años, ahí Gary Vee yo lo escuché hace muchísimos años, y sí, mira, grábate siempre, bla, bla, y divídelo y todo. Apenas ahora ya no tengo tiempo de hacer tantos originales como lo hacía antes. Antes sí pensaba en el guioncito y me grababa y pegaban bien. ujú. Ya no tengo tiempo. Y a veces ya hasta ni esos pegan porque ya hay tanta competencia en red, está saturadísimo, que ya mi podcast lo hago porque me gusta y me gusta aprender de gente como tú de este tema Ujú. y de muchos temas. Pero esa estrategia de crear una pieza de podcast y de ahí dividir, el crear muchísimos clips, lo ves como una buena estrategia para alguien que no tiene tiempo, que tiene un negocio y quiere hacer. Yo vendo seguros. Ujú. Puta, no tengo tiempo de estar grabándome. Voy a hacer un podcast de explicar seguros y entrevistar gente y bla, 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 y de ahí aventar
100 clips al mes y de ahí llevar tráfico a tu podcast. Entonces, bien honesto. Sí, sí, sí. Yo partiría de algo previo. O sea, es que esa es la respuesta fácil. Como, pues tú pide contenido ahí internet y eventualmente te van a descubrir. Yo partiría hacia atrás, otra vez, de a qué nicho estoy atendiendo. Porque no es lo mismo, ok, seguros de gastos médicos para personas que trabajan en corporativos, contra personas sin hijos o con hijos, personas que hacen ejercicios de riesgo. O sea, cambia, es como a quién estoy atendiendo yo, incluso que tengan cierta capacidad adquisitiva o tal. Ujú. ¿Quién es mi cliente ideal? O sea, todos los que me pueden comprar seguros, o sea, no acabo. Todo el mundo podría, pero a ver, ¿mi cliente ideal quién es? Pues a lo mejor es el chavo que está empezando su carrera corporativa, que viene de una familia que lo apoyan económicamente, o sea, que no tiene necesidad y que entonces al principio le puede echar la mano al papá a ayudarle a cubrir el seguro. ¿Dónde están esos? Por ejemplo, pues estudian en tal universidad. O sea, pero llegas a ese grado porque dices, voy a ser el mejor para atender a esos, porque me van a recomendar con otros como ellos, ¿sí? Y entonces es entender ese perfil de cliente, ¿dónde está? ¿Qué escucha? ¿Dónde se entera de las cosas? Y es ahí donde quieres estar, que a lo mejor sí escuchan podcast, a lo mejor no escuchan podcast, o a lo mejor escuchan, pero escuchan uno de risa, ¿sí? O escuchan uno que ya existe, pues a lo mejor te ahorras muchísimo trabajo y tiempo consiguiendo o hasta pagando por una entrevista en ese podcast que ellos escuchan a tener que hacer el propio, ¿sí? Y mantenerlo. Así te saliera gratis el tiempo que le inviertes, Sí, más el tiempo de tu equipo, más tal, a lo mejor sigue prospectando. Entonces yo más bien miré eso, dónde están los ojos de la gente que a mí me interesa atender más, y ahí decidir si se justifica que sea formato podcast o cualquier otro formato, incluso YouTube, nada más hablando en la cámara o escribiendo o un newsletter o algo por el estilo. Pero sí, o sea, creo que el diferenciador más grande es ser lo más específico posible. O sea, entre más específico eres, por ejemplo, yo quiero hacer seguros de gastos médicos para mamás que tuvieron ya un primer hijo y que... Más ahora porque está hipercompetido. Sí, y sobre todo porque... Si fuera hace 5 años, yo hablaba de bienes raíces. A mí me sonaba, Diego, que bienes raíces ya era un nicho muy chiquito. Imagínate cómo andaba. Y es enorme. O sea, hay 1000 negocios en bienes raíces, flipping, fibras, desarrollo. Ahora ya sí veo que hablar de bienes raíces ya suena más complicado porque ya hay demasiados creadores solo de asesores, solo de flipping. Sí. A eso te refieres, enfocarte en uno. Pero enfocarte en uno que sea, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar, al menos durante una temporada, en flipping o en Burr, ¿cómo se llama? Sí, el Burr. El Burr en Houston o en Texas, pero aparte para puras personas que tienen ya al menos $100,000 en la mano. O sea, como eso. Enfócate nada más en eso y es la diferencia, porque otra vez, tú no ganas más por tener más oyentes. O sea, no es como tu modelo de negocio, no es... Hoy no te anuncias con nadie, entonces... A ver, yo no monetizo realmente casi nada por YouTube, ni Facebook, ni nada. O sea, es todo por cosas alternas. Esta es nomás la forma de traer a la gente. Pues si te enfocas en un nicho muy específico, ¿qué va a pasar? Si yo no estoy invirtiendo ahorita, pero tengo un amigo que me dice, güey, quiero comprar algo en Houston, güey, escucha lo de Brando. Sí. Porque ya sé específicamente para quién eres. Ahorita, si no, es como, bueno, pues bienes raíces están estos. ¿Sí? ¿Qué quieres? Pues mira, pues ahí investígale y a ver quién te da. Pero si alguien llega y dice, yo quiero invertir en Texas, él, ¿sí? Oye, quiero invertir en Texas, pero no tengo la liquidez todavía. Fulanito, porque a lo mejor ese es el que habla de eso. Es lo que tendría que hacer, que es similar a cuando buscas un doctor de algo, pues yo quiero ir con el oftalmólogo que aparte atienda pediátrico, porque quiero llevar a mi hijo a que lo chequen y no voy a ir con cualquier doctor. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es por sí la madurez de las redes. Vuelvo a lo mismo. Hace 5 años no había mucha gente. Hace 9 no había no había nadie haciendo podcast ni redes. O sea, había contaditos. Pero hace 5 cuando yo salí, en verdad no había nadie. Estaba Gus. Sí. En verdad, y creo que ya. Entonces sí podías hablar de... Estaba Grant Cardone. Ryan Serhant puede ser por ahí. Podías hablar de bienes raíces porque no había nadie. Sí. Pero ahorita abres tu Instagram y te van a salir 40 asesores inmobiliarios hablando de ventas de eso. Híjole, ya está cabrón. Ya no es como antes. Ahora sí, si eres asesor, ¿de qué? Soy experto. Como tú dijiste tal cual, en locales y eso. Bueno, ya tienes mucho más chance de pegar. Porque si no, ya es casi seguro que vas a pasar desapercibido. ¿De pegar a qué? Por ejemplo. No, de ganar confianza. O sea, sí, mira, cuando digo palabras como eso es, a ver, al final de cuentas, ¿cómo yo manejo mis redes? A ver, las redes, importantes, no nos gustan, no las vistas o el alcance, pues tú haces redes para tener alcance. Lo más targeteado posible, porque si yo hago bienes raíces, lo hablamos en tu podcast. Yo no, si me junto con uno de la Casa de los Famosos, igual me va a dar 50 millones de reproducciones ese mes.
Y vale más, no va a vender ni un local porque el target que escucha la Casa de los Famosos obedece, nada. De hecho, lo hablamos. Ujú. Puede ser que me dé 100,000 seguidores y me diluya mis redes. Diluye, ajá. Voy a tener 100,000 bots ahí de que bebieron por un video de risa de la Casa de los Famosos con alguien y le vale pepino bienes raíces. Ujú. Entonces, eso sí tengo claro y sí quiero que lo especifiquemos. Hay que tener el mayor alcance posible, pero targeteado para tu objetivo. Ajá. Si mi objetivo es vender, si yo vendo picafresas, pues posiblemente sí es para todos. Puedo hacer comedia y que el que lo escuche, pero si, Ajá. si son bienes raíces, pues que sea targeteado para esos. Y normalmente no voy a ser un güey viral, porque mi Ujú. target es mucho más limitado. Posiblemente yo debería de ver que 50,000 O reproducciones en hasta un ni te reel ya es conviene ser enorme. viral, porque el día de mañana tienes 35 llamadas en espera de gente que ni siquiera aplica para ti. Y me ha pasado, por abrir un poquito el scope, y me pegaron algunos videos virales, y qué padre el ego, ¿no? Ujú. De la fregada a largo plazo. Obviamente eso te destruye, te empieza a destruir tus redes y ciertas cosas. No, ya 10,000 reproducciones, 50,000 en esto, pues que sean buenísimas si fue la gente adecuada, ¿no? Ajá. Y ya el podcast es una herramienta para cruzar todo. Eh, si yo hago un podcast es casi imposible que solito en Spotify tenga éxito, No va a ¿verdad? aparecer, ajá. No va a aparecer. O sea, En para ser, Spotify no. para ser objetivos, o sea, si yo ahorita hago mi podcast y lo subo, literalmente no está hecho para mostrarse a la gente nueva. Si yo no mando tráfico de otros medios, para ser claros, para no... Te firmo que muchísimos todavía creen que hago mi podcast y va a pegar. No. No hay forma. Lo que tiene más posibilidades es YouTube. Exactamente, YouTube por la forma de ser, pero en Spotify, No. a menos que tengas tú ya comunidades, newsletter o tengas tus redes, ya los Sí. mandas para allá. Si no, es casi imposible, ¿verdad? 100%. O sea, no existes. Eso está, es que está muy cañón. O No sea, por eso existes. muchos amigos míos hicieron podcast de bienes raíces y lo dejaron al cuarto capítulo porque pues, yo creo que no tienen nada de escuchas. Te ven eso como más a medir el éxito. O sea, yo podría no tener escuchas en dementes si me siguiera diciendo que sí la gente que me deja invitarlos. O sea, para mí, parte importante era poder conocer a la gente que quiero conocer, Ujú. ¿no? O sea, gente que admiro, gente que me gustaría o me interesa saber cómo le hacen para hacer lo que hacen. En ese caso, Te iba a sí. preguntar tú por qué hiciste Dementes. A ver, fue hace 9 años. O sea, yo que, puta, no creo que hubieras pensado como un modelo de negocio tan claro hace 9 años, o ya lo habías pensado como un posible modelo de O sea, negocio. honestamente, yo empecé yo nunca he querido ser como, quiero tener mi podcast y quiero tal. Yo más bien era, tengo recursos limitados, pero quiero que pasen todas estas cosas. No hay una serie de cosas de, quiero poder tener un evento algún día, quiero poder tener una, le puse entre comillas, una universidad, Ujú. quiero poder vender productos de forma digital, quiero poder, ¿qué cosa venía ahí? Ese fue tu Una script especie de inicial al... aceleradora, pero Ujú. incluso decía, o sea, mi apuesta es juntar comunidad y conocimiento. Si juntamos comunidad y conocimiento, esto va a llevarnos a una nueva forma de pensar, un nuevo mindset que va a ayudar a que la gente que se involucre en esto tenga mayor abundancia, mayor libertad, mayores oportunidades. Ujú. Y decía lo tangible que va a existir y ponía un medio y ponía entre paréntesis una revista, un canal de YouTube, o sea, como no sé qué, pero tiene que ser un medio, lo que te digo de la universidad, tal, tal. Entonces, cuando estaba decidiendo por dónde empezar, pues no tenía lana, o sea, no había como, o no me sobraba el dinero, dije, lo que menos me cuesta ahorita para arrancar, pero que si lo hago bien y con el tiempo puede generar mayor beneficio, es un medio. Toda la gente que tiene dinero termina comprando un medio de comunicación, porque puedes generar demanda y, pues, o sea, entiendes qué es lo que están demandando las personas o puedes generar esa demanda y te permite decidir ahora sí qué ofrezco con esa demanda y demás. Entonces fue que empecé, pues hagamos el podcast, que además era en ese entonces era puro audio cuando yo lo hacía, ni Ujú. siquiera necesitaba video, no necesitaba nada, era hagamos todo en audio y a ver qué pasa. Y además el formato que a mí me gustaba, que era el que yo escuchaba en Estados Unidos, que tenía tiempo escuchando, era entrevista. Y dije, qué más fácil que hacer eso que no tengo que ser yo el inteligente aquí. O sea, yo nada más invito gente inteligente, que nunca me he considerado malo para conocer gente, pero soy bueno para conocer a personas. Entonces era como, tengo todo resuelto, tengo acceso a gente inteligente, les hago las preguntas que genuinamente me dan curiosidad y quiero saber, y ya con eso empiezo a construir mi medio para eventualmente llevar a lo demás. Pero también si te fijas, en Dementes casi nunca nos hemos salido de la línea. Todo va para el mismo tipo de gente, pasan los años y es el mismo tipo de gente porque yo nada más le hablo al tipo de persona con el que yo quisiera juntarme y con el que yo quisiera trabajar Ujú. y que eventualmente se han convertido en o clientes de algún curso o amigos o gente que me invita a algún proyecto. O sea, ese es el tipo de audiencia que tenemos, gente que
el día de mañana trabaja como directora o director en una marca y luego me dicen, "Ay, pues hay que hacer cosas en Dementes", y que por eso no es como, ¿cuántos views? ¿Cuántos? Como yo entiendo como la esencia de esto, vamos a trabajar juntos, pero siempre fue como un negocio, o sea, siempre fue pensado como un negocio, nunca como un tema o sea, tengo colegas que dicen, es que yo me encanta redactar y hacer como mis poemas, entonces yo quiero ser, no, yo edito mis propios episodios porque yo, al revés, como hacemos que esto sea rentable y sostenible en el tiempo y que me permita poder trabajar desde donde yo quiera, que me permita poder tener una familia y dedicarme a esa familia, que pueda pagar las cosas que tengo que pagar, o sea, siempre fue pensando en eso, entonces obviamente pudo haber shortcuts o pudo haber tomado decisiones de, no sé, oye, métete a este político que está en campaña y te damos una lana Sí, por claro, debajo del agua y claro, así, pero a la larga nunca me iban a claro. convenir, La pues sí, reputación. cuando empecé Mentes fue así y yo lo empecé por eso, ¿Qué porque hacías, Diego, cuando empezaste de Dementes? yo venía saliendo a trabajar en una consultoría, trabajé 2 años en una consultoría donde hacíamos storytelling de negocios para corporativos grandes, Mm, temas de cómo hacer que todos entiendan la estrategia y demás, y venía entrando a una iniciativa que tenía Banregio que se llamaba Nexo Banregio. Entré como gerente de conocimiento y mi chamba era, o sea, de Nexo, esa iniciativa era hacer que haya más y mejores empresas en México, que sean más las empresas que sobreviven los primeros 5 años, ok. sobre todo enfocado en pymes. Y mi chamba como gerente de conocimiento era encontrar a la gente que sabía de un tema y llevarlo a la gente que le interesaba, como, por ejemplo, oye, ya detectamos que hay una serie de emprendedores que están considerando invertir en un local comercial y demás. Ah, pues ¿dónde está hablando que les pueda? O sea, mi chamba sería Ya. encontrarte a ti o alguien que hablara de cuándo sí, cuándo no invertir en un local comercial Elegir una y ubicación. reglas y tal, y que les coacharan esa cosa, ¿no? Ya sea a través de una clase, un taller, un curso, Oh, una capacitación grabada, una entrevista, una junta presencial, o sea, como ese tipo de cosas. Mi chamba era conseguir que eso pasara. O sea, encontrar el conocimiento y darlo a la gente que lo necesitaba, que eran emprendedores. Eso sí, ahí también, a cierta forma, cuando empecé de Mentes, pues nuestros intereses estaban alineados, porque o conseguí a alguien chingón para las consultas, o sea, las sesiones de Banregio, o para el o podcast. para el podcast, Mm. y al revés. Ah, o sea, Entonces, coexistieron un tiempo. sí, yo lo empecé estando ahí, y quien fue mi No te jefe, la jugaste a hacer tu podcast y... no, y ni lo recomiendo, nada, para Sí, sí, nada. sí. A ver, si ahorita no te encuentran en Spotify, ¿cómo creció tu podcast? O sea, ¿cómo empezaste a conseguir Bueno, cuando yo escuchas? empecé ni siquiera estaba, o sea, en Spotify no puedes escuchar podcast. ¿Dónde se escuchaba? Hay todavía apps como Stitcher, Pocket Casts, Ah, todas órale, sí, sí, sí. en iTunes, o sea, que hoy se llama ¿qué? Apple Music y Apple Podcasts, Ajá. pero ahí lo encontraba la gente. Y YouTube. Los primeros episodios, aunque eran puro audio, los subí a YouTube. Y de ahí Este, empezaste a jalar, escuchas. En Apple Podcast sí es un poco más, si te empujan o algo, no, también era, es medio lo mismo. pero ahí había una persona de Apple Podcast en México que llegó como en el 2016, como en 2018 y que nos buscó y nos fichurió una vez, como, déjame hacerme su portada para ponerlos ahí como en el banner y tal. No había, cuando yo empecé de Mentes en México, No manches. había un podcast que se llama Emprendete en Colombia, que hoy no sé, ya no están en ese podcast, se dedican a hacer podcast para empresas y demás, muy buenos. Se Mm. llama Naranja Media la empresa. Santi es muy chingón en lo que hace. Y estaba el de Marte de Baile, como o sea, de radio Marte de Baile. Que lo hacían ahí podcast. Ujú. Y después me enteré que hubo un par más, pero que nunca descubrí que Marco no eran Antonio tanto de... Regil No, estaría. eso no estaba. Ah, no estaba No, todavía. como podcast no. Ajá. No, como podcast no. Había algo que se llama Puentes o algo así, que era No como una serie, manches. como un network, que después era otro formato, otro modelo. Olayo Rubio ya había hecho cosas ahí, pero éramos poquitos. Poquitos y en el segmento como lo que yo quería, o sea, que yo quería hacer mucho a la Tim Ferriss, Sí, 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 sí. Lewis House y demás, no había nada. Entonces era fácil que te promovieran o que te ayudaran a empujarte, porque al Órale, final órale. no había, no Sí había. hubo ese apoyo mínimo manual. Sí. Oye, y de todos esos sueños que escribiste ahí, que hacer cursos, vender productos digitales, una universidad o academia, ¿qué has construido alrededor de Dementes? ¿Qué se ha Concretado. concretado de esto? Por etapas, pero por ejemplo, tuvimos 3 años de hacer el Festival Mexicano del Podcast. Me acuerdo perfecto de ese. Nos fue muy bien. ¿Ese qué onda? ¿Por qué ya no se hizo? Me encantaba. Yo Ah, cuando lo escuchaba, yo veía mucho en tus redes. sí, Decía, wow, se me hacía hicimos uno padrísimo presencial. porque... Y siento que ahorita hay un montón de podcasts como que está padre. Sí, hicimos uno presencial, uno digital por pandemia y otro presencial más con apoyo de Wondery y Ujú. Sonoro y demás. A mí me gusta mucho, pero mi interés ya pasó nada más del podcast a todo lo demás. O sea, me gusta entonces digo, no sé si, o sea, no lo hemos hecho por decisión de que por ahora no me conviene. No, no creo que sea lo más importante ahorita, Ok. pero ya existe esa cosa y eso para nosotros fue un cáliz o un primer esfuerzo de hacer algo más grande, otro tipo de summit que por ahí vender algo. Em,
O sea, lo mío es educación. De mente es una empresa de educación, de negocios, para emprendedores atípicos. El podcast es la cara del público. Sí. Hemos tenido múltiples formatos de programas educativos y demás. Y productos físicos, alguna vez tuvimos, una línea de Los suplementos. temas digitales que son concursos, tal cual. Tuvimos cursos digitales, tuvimos una membresía durante 2 años Ah, tuviste, ya membresía en tuviste. Patreon que se llamaba Insider. Me acuerdo perfecto de esa membresía. Rorro tenía una membresía en esa época, Sí. Team Rorro o algo, Sí, sí, me sí, 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 acuerdo. sí. Y me acuerdo que tenías tú Es la que tuya. todos ellos somos compas, y entonces se cuenta que uno, oye, voy a probar esto. Bueno, a ver, yo Sí, tengo un claro, trago, claro, vámonos ahí como claro. echando la mano. Los cursos eran más, no eran lanzamientos digitales ni nada de esto. Nunca he hecho eso. Nunca has hecho un lanzamiento. Nunca, no me acomoda ese estilo no me siento cómodo con ese estilo El tuyo es más literal un evergreen, como le llamarían. O sea, siempre sí, está disponible y te puedes inscribir cuando sea. sí, teníamos un curso de podcast, o sea, cómo hacer podcast, o sea, pasar de cero a tengo un Ajá. podcast. Teníamos Ese uno todavía está, o sea, ¿eso los tienes ahorita? pero eso no existe, ya no lo ofrecemos, no Ok. existe cómo hacer una tienda en línea, cómo hacer un canal de YouTube con ¿Ahorita textos. cuáles tienes actualmente en la Ya no hay parte? nada más que un programa que es nuestro fuerte, que se llama Outsiders. Ok. Este es de todo lo que hemos aprendido durante todas las diferentes versiones y creemos que esto hace la diferencia. O sea, esto es algo que hacía falta en el país, o en múltiples países, pero especialmente en México, y que viene a complementar. Hay un hueco en la educación. O sea, por ejemplo, si tú quieres empezar, lo que decías, dijiste, vendes seguros, Ujú. y estás con que hago un canal de YouTube, o hago podcast, o hago tal, pero quiero llegar a clientes, pero no solamente de mi ciudad o mis conocidos, quiero tal. ¿Quién te enseña a hacerlo? O sea, ¿dónde hay? ¿Puedes estudiar una maestría para eso? No. ¿Una carrera para eso? No. Soy YouTube, nutriólogo, ir lo viendo mismo, videitos, tal. pero no hay información consolidada, Y además, ¿qué pasa? estructurada. TikTok te dice, no, vete a TikTok. Y hace estas tendencias y baila, y al rato estás bailando ahí en TikTok. Y Spotify te dice, no, no, haz podcast y en video, hazlo acá. Y YouTube te dice, no, no, de aquí. O sea, cada plataforma te dice lo que le conviene a la plataforma. Al ¿Sí? momento. Al momento. Y Y va después te lo cambiando. cambian. Y, sí. Y dices, güey, pero yo he estudiado todo ese tiempo para hacer tal cosa, como para que me pongan a hacer esto de acá. Están como en un limbo. Sí. A toda esa gente que yo considero emprendedores atípicos, son expertos en un tema, tienen múltiples habilidades y no precisamente quieren ser creador por el tema de quiero ser famoso o por amor al arte, sino incluso también músicos, artistas, atletas. Yo quiero ejercer esta cosa, pero hoy no hay quien me enseñe a hacerlo de forma sostenible, rentable y demás. Ahí entra el programa que tenemos de Outsiders. Ah, qué padre. Antes estábamos en lo táctico, antes era te enseño a hacer un podcast. Después con el tiempo caí en la realización de no todo el mundo necesita un podcast, pero sí necesitan entender dónde estoy, quién es mi cliente y cómo llegó él. Y ya cuando decida que de todo lo que existe, podcast es mi mejor opción, entonces te enseño a hacer el podcast. Pero no. Por eso ahora entiendo muchas de tus respuestas, porque Ujú, lo has hecho más profundo. sí, Es primero ver quién eres, a quién le hablas, sí, qué quieres comunicarle, sí. O sea, entender hay ese gente que mensaje. es psicoterapeuta y está en el programa hoy y no da su cara en redes y no quiero, o sea, y no tiene que. O sea, no se No trata de esa entiendo. persona. Exacto. Y después ya que identificas eso, de las herramientas que hay, Ajá, ¿cuál será la mejor lo para ti? mejor para No es ti, todo. según tu plan y Me tus encanta, me cosas. ¿Sí encanta. me explico? Sí, O sea, totalmente. gente que llega y dice, quiero ser conferencista, ok, pero en 6 meses voy a tener mi bebé y pues los siguientes 6 meses no quiero trabajar. Ok, entonces, o sea, para hacer una conferencia te buquean 2 meses antes, un año antes. A lo mejor hay que hacer otra cosa primero, en Sí, lugar sí, de sí. intentar que te buquen de conferencista ya, porque no te vas a poder, o sea, tu vida y tu plan no están empatando, y cuando los haces ver eso como que, claro, sí es cierto, no había pensado en ese detalle, mi chamba es eso, y en Outsiders hacemos eso. Nosotros nos encargamos de hacer que la gente haga dinero haciendo lo que aman hacer, Ujú. para que puedan hacer más de eso que aman, o sea, y que no se vuelva un tema pues hago mi chamba del día a día y en el ratito que me queda o a tiempos hago, no sé, lo del podcast o hago Sí, pero son, la diseñar. verdad, si lo haces de esa manera, son casi imposible que realmente funcione en una estructura. Sí. Es una membresía esto. Es un programa que tienes acceso un año. Tú pagas un año por el. Es un programa educativo, como si fuera maestría o una cosa así. Y hay Te llamas como cosas grabadas ahí y aparte como Es temas un mix porque lo en importante es vivo. que se hace o sea, se toma a la medida. No es que esté hecho a la medida. Es como si tú en una universidad, ¿tú qué estudiaste? Derecho. Bueno, imagínate que te pongo un ejemplo más fácil que todos entendamos, porque a pesar que mi hermano es abogado, de pronto, imagínate que tú haces fotografía, Ujú. ¿sí? Y haces una pistola para hacer foto, ya te gusta, lo aprendiste por hobby, le agarraste la onda, tú ya tienes clientes de foto, ¿no? Agarras aquí a gente, te contratan para hacer fotografía de moda, pongamos, y de repente encuentras que hay una licenciatura en fotografía de moda profesional, y te dicen, vas a aprender el negocio de la fotografía de moda y tal. Y dices, va, le quiero entrar. Pues sí, pero resulta que esos 2 años o ese año
la primera mitad era cómo tomar la foto, cómo pillar la muerte, y eso yo ya lo sé. Sí. Y te dicen hasta, es que, no, bueno, es que lo de los negocios basta después. Y tú, No, cabrón, no pero me quieres entonces ese yo quiero la módulo, parte güey. de los negocios A ver, y cómo ¿qué las vender. carreras es eso, güey? Mucha gente solo estudia una pinche carrera por unas materias de sexto y Sí, octavo. por ¿Por qué 4 no? materias de todo el... O como lo hacía Steve Jobs, que decía, "Puta, yo nomás quiero ir a las de caligrafía y a las Ajá, 5 que me enseñan. ¿Por qué me voy a inscribir a la universidad? exacto. Bueno, nosotros hacemos eso. O sea, lo que, en lugar de que tengas que chutarte todo por chutarte todo, le llamamos just-in-time learning, que es, a ver, tú estás todo chido, pero tienes un pedo de precios. O sea, tu forma en que le pusiste precios o sea, está basada en algo que no tiene sentido. El, la audiencia que tienes, o el cliente que me dices que te compra, te podría comprar el triple o 4 veces a ese precio. Toma la clase de precios, Mm. cámbialo y rebotamos. O sea, hay un tema así. ¿Cómo o sea, entonces tienes muchos tipos de clases y depende de lo que necesites, Hay o sea, clases que los son los mandas. fundamentos y entonces vamos cubriendo los fundamentos. Ok, Hay unos que ya tienes cubiertos, que si no, ya tengo súper amarrado esta sí. parte. ¿Y cómo detectas? O sea, Te ¿hay lo- una entrevista con cada uno? ¿Cómo Nadie sabes? puede entrar al programa si no hay una llamada previa. Ah, y de ahí detectas Es como cuáles una son sus necesidades. aplicación, hay Ya. que entender qué quieres lograr y demás. Órale, O sea, órale. además no hay nadie en el programa que quiera hacerse rico a costa de otros. O sea, es un requisito. O sea, nosotros no trabajamos con nadie que mañana me vaya a venir a vender Bitcoin y pasado mañana me vaya a vender otra cosa y luego se desaparezca un tiempo. O sea, todos estos Tai López y gente Porque hay así una comunidad ahí no aplica. adentro, O sea, a ver, porque entran y sí puede haber comunicación entre sí se pueden ellos. comunicar, sí, todo. Cada quien, Eventos presenciales has metido también, no cosas así. hacemos cosas presenciales por ahora. Ok. Es un perfil muy particular donde muchos o tienen hijos chiquitos o están por como empezó una familia o viven fuera o están en ese lapso en el que trabajo en un corporativo o en algo más formal y quiero dar mi Quiero brinco a lo brincar acá. otro. Ujú. Entonces tiempo tienen poco. Entonces también no hay clase en vivo de no sé qué a las 7 de la Sí, tarde. sí, Pues sí, sí, te sí. dan la madre para Chingas, muchos, sí. que eso se vuelve como el típico de oye, vamos a cenar, es que tengo maestría. Y es como chinga. O sea, y ya se empieza a ver un proceso medio no disfrutable. Aquí no. Aquí todo el tiempo es disfrutable. Te haces una llamada previa, entiendo tus objetivos, entiendo lo que quieres hacer, te digo si te puedo ayudar o no. Ujú. Si es como no, hay veces que te digo, no somos la persona indicada, pero cuando sí, te obligan a que te metas casi casi, es como, güey, te podemos ayudar fácil, entres en este proceso, empiezas por donde hay que empezar, hacemos una especie de diagnóstico más a detalle. Ahí sí es encuérdate de tus deseos y aspiraciones, y aunque te dé pena, si me dices, güey, es que yo quisiera algún día grabar un disco, no canto tal, pero quiero grabar un disco, bueno, o sea, obviamente somos realistas, pero que tu mismo plan no te cierre la posibilidad de, sino cómo vamos haciendo para que se vaya facilitando o siendo viable esta cosa, ¿sí? O sea, Ujú. por decir un ejemplo muy estúpido, pero si en tus deseos está escribir un libro algún día, pues a lo mejor parte de la estrategia va a ser que tu podcast invites a gente, o ¿sabes qué? Agarrar de libros que ya existen de la industria de la construcción o de desarrollo inmobiliario. Entonces busca la editorial para que tengas esos autores, pero te haces amigo de la gente de la editorial y el día de mañana cuando tú quieras hacer el libro, ya es compa de la editorial. Es más fácil que te den la Claro. oportunidad o no. O sea, como detalles así es como cómo vamos desbloqueando lo que tú deseas que pase al ritmo que tú deseas que pase. Entonces ahí es donde cambiamos, escucha esto, chécate esto, tal, y ahí asesoría constante. Mm. Pero es un poco así. ¿Por qué no te gustan los lanzamientos? No, es que siento que A es ti, mucha a ver, para mí. a A ti mí en siento que es particular, en tu mucha. modelo, sí. eh, eh, en, eh, por un lado, está ese tema de que hay mucho riesgo involucrado. O sea, escucho muchos casos donde gente, no, pues es que haz tanto de pauta para que hagas un webinar y luego hagas o un mini, cosa como un lanzamiento semilla y Ajá. luego no sé qué madre y luego te vas. Pero al final no sabes si a la gente sí le gusta o no le gusta o le va a funcionar lo que haces. Es un poco más como, tengo esta cosa que sale de mi cabeza y luego viendo una red a ver a quién pesco y a ver de ahí y después me di cuenta que no, en la madre no dio el resultado que yo quería o no es el tipo de gente o tal, em, y ya perdí toda esa lana, ¿no? Y entonces la siguiente y ves a la gente estresadísima porque one shot, a ver qué logro, y luego te vuelve una persona que presiona porque es, métete ahorita porque si no metes ahorita ya valió madre, es como, güey, no es cierto, y todo el mundo sabe que no es cierto, que vas a volver a abrirlo en 6 meses o tal, pero estás con o sea, Los gatillos mentales los temas de generación de urgencia y así, que no son... sí, a mí, sí te entiendo porque me hacen mucho ruido a mí los gatillos mentales porque están en la línea de la manipulación, ¿no? Ajá, y no es lo mismo decirle a alguien, güey, por ejemplo, en mi programa, yo sí te voy a poner presión de que entres, pero desde un lado que tú me acabas de decir, güey, que vas a tener un bebé en 6 meses. O sea, si no hay más urgencia para ti, ahorita yo, por más que te diga cosas, no va a existir. O sea, no, o sea, es como, güey, tú me dices que quieres lograr tal cosa, o que llevas 10 años intentándolo y no has podido, mi responsabilidad. Si yo encuentro que tengo la cura para lo que tú dices, va a ser que lo compres.
pero desde la lógica y desde la realidad y sentirme Tú ves que sí sirve. tranquilo de, güey, sí sirve, ve los resultados que tenemos, ve todo lo que ha pasado y a la gente que hemos ayudado y me siento con la tranquilidad de decirte, te puedo ayudar contra, güey, pues lo aventé a ver quién pesco, porque además cuando son lanzamientos así tienden a ser más masivos, Ujú. de saber quién pesco, ver si agarró un incrédulo que tenía lana ese día o le llegó su quincena y se la quemó en mí y a lo mejor ni siquiera le voy a poder ayudar porque, no sé, mi modelo incluye que puedas invertir 1 millón de pesos en algo. Te costaba $15 entrar, pero yo requería, para que sacas provecho tienes que tener liquidez de tanto. Y yo no hice ese filtro y entonces a lo mejor entraron muchos de $15 y dices, sí, pero pues es que no valió madre porque tal. Y a lo mejor no se han quejado públicamente, pero ahí están y no los vas a volver a vender. ¿Sí? Y no te puedes dar la posibilidad de darles seguimiento porque es imposible esos volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a haber gente que lo que hace es, hago un lanzamiento, vendo X cosa y la siguiente vez hago otro lanzamiento de otra cosa porque ya quemé el mercado o ya no. O sea, esa gente que me compró ahí ya no me la cree para comprarme una segunda vez, una tercera vez. No todos es así, pero eso tiende a pasar. Totalmente. Y si te fijas, mucho porque está impulsado también por las plataformas que te premian este ya vendió 1 millón, este ya vendió, no, oye, este güey hizo que 100 personas pudieran comprar una casa por primera vez. Sí, o sea, estaría chingón que hubiera esos premios del impacto real que tuvo esos cursos, o que hubiera una forma transparente de que hubiera testimoniales, porque al final del día, así como en Shopify y en todos lados, los testimoniales se pueden manipular, ¿no? Y casi todas a lo mejor la gente no sabe, pero casi todas las apps y cosas de ratings, pues tú puedes poner esconde este y esconde este y esconde este. Entonces, siempre hay un tema, así que no me encanta y está muy relacionado a ese mundo. No todo el mundo lo hace. No, te Es entiendo una estrategia, perfecto, es sí. una estrategia muy intensa de demasiado tiempo y dar la cara y involúcrate. Y también yo prefiero involucrarme ya en la parte del servicio que en la parte de la venta. ¿Sí? Ujú. O sea, no llegar ya agotado a, "No mames, nos aventamos un lanzamiento que implicó 6 meses de planeación más un mes completo de los lanzamientos y los webinars y la madre y tal, 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 pero cuando ya me toca dar el pinche curso o lo que sea, Ah, ya me quiero olvidar de esto y ya nomás celebro que hice $1 millón y lo demás ya sí, me no, vale madre. sí, sí, sí. ¿Sí? Yo siento que Te los entiendo perfecto. intereses no están alineados para el cliente y, o sea, los intereses del cliente o del estudiante en tema de lanzamientos de cursos no están tan bien alineados los incentivos con los del infoproductor, en este caso de los Sí, cursos. el interés económico con el interés de dar un producto que realmente tenga Sí. una transformación. Y luego te das cuenta cuando empiezan con que, bueno, ¿cómo automatizo eso? Y cómo no sé qué, es como, ok, sí lo puedes hacer, pero a lo mejor el interés es cómo lo hago para que tenga mejor servicio o mejor calidad de servicio o más atención o más respuestas el estudiante, no cómo lo hago para hacerme la chamba más fácil y no tener que trabajar. Yo desde que te conocí traigo ya te lo había dicho, que tenía temas con Sí. anuncios y eso sí lo quité mucho. Ujú. Yo aviso, o sea, desde que es desarrollo, a ver, esto no es súper complejo hacer esto. Puedes iniciar con una casita y esta es la complejidad y desde el lanzamiento y todo. Pero si no estaba tan conforme a veces con lo que seguía. Lo empecé a hacer en vivo, en vez de estar Ujú. grabado el curso, puta, es una madre para lo hago en vivo. Los llevo a una obra, hay una graduación, los empecé a meterle más. Aparte del grupo, y ahorita estoy reforzando la academia para dar justo ese seguimiento. Y pues también tengo que hacer un mejor pedagogía, quiero meter algo más certificación, más profesionalizado, que eso te causa más gastos, más friega, más todo, pero te sientes más tranquilo de Sí. que sí realmente es Y transformador y aparte puedes llevas seguir. más gente al resultado. No, y lo hace sostenible en el tiempo, en una madre que se queme en 2 años y ya ahora que otra chingadera voy a vender, ¿no? Sí, y lo vas a empezar a ver, vas a empezar a ver, por ejemplo, Lili Olivares, de Adulting. Bueno, al menos me tocó nadie que se queje y al revés, todo el mundo dice, güey, no mames, está bien chingón, ¿cómo vende ella? No te hace 35 webinars de ventas y tal, y te va como llevando medio engañado. Ella te dice, a ver, tengo esta cosa, funciona chingona, cáile. O Justo sea, cuando me estás contando tu forma de verlo, me acordé de Lili. Exactamente lo que es adulting. sí, yo soy más como a ese camino. Y te ven decir, vato, no te puedo ayudar. O sea, lo que tú traes ahorita, lo entiendo. O sea, incluso te podría ayudar en cuestión de que sé la información, pero honestamente para mi modelo de negocio y el tiempo que puedo dedicar, o sea, no te voy a dar como lo que necesitas. Ujú. O te costaría muchísimo para que valga la pena para mí poner en pausa todo lo demás y dedicarte tiempo a ti, enseñarte paso a paso. Entonces, hay veces que hay que ser muy honesto y decirle, Ah, carnal, claro. no se arma y no se arma. Yo nego, a mí me buscan muchísimo por mentorías personales y me quieren pagar un dineral. Digo, la verdad es que no tengo tiempo, no te voy a dar el servicio. No, porque le ganas O más si de no, otra forma o haciendo otras cosas, o tu tiempo dices, güey, no, es mi chamba imposible. es Sí, esta y sí, ahora sí, este tiempo es para estar con mi familia claro, y muchos ni por eso. modo, güey, para eso hago esto, no por lana. O, Entonces, ¿Tú das conferencias? pocas, pocas, Medio por lo mismo que por lo acabas de mismo. decir.
O sea, yo O sea, acabo de tener, o sea, esta etapa tengo un niño de 6, uno de 4 y uno de 2. O sea, ya como que empiezo a ver la luz otra vez de bueno, otras sí, cosas. sí, yo ahorita que tiene 2 ya empiezo a ver como más luz. Empieza un poquito más, ¿no? En cuanto entre el mismo colegio ya con los demás ya es otra cosa completamente distinta. Pero si hubo una racha de, digo, pues al menos 6 años o 7 antes que naciera, de voy a estar lo menos afuera posible. Y Ujú. cómo hago y cómo hago que funcione. O sea, cómo hago que funcione sin tener que estar todo el tiempo Pero te viajando. gusta dar Me conferencias, encanta dar conferencias. O sea, a mí me gusta la parte presencial. Me gusta ver a la gente y estar con la gente. aunque es difícil, o sea, estar viajando, una conferencia y eso está Exacto, cabrón. por eso no lo hago mucho. No es difícil de Pero, por ejemplo, ahorita mantenerlo en en el tiempo. Outsiders, en el programa de Outsiders, yo tengo sesiones de coaching grupal cada semana. Mm. Ahorita tenemos como 4 sesiones y hay entre 4 y 5 a la semana en diferentes horarios. Y a mí me da gasolina eso porque, o sea, no es una sesión de clase, es una sesión es como horario de oficina en la universidad que te decía el profe, güey, yo estoy en mi oficina de tal hora a tal hora. Si tienes dudas del examen, si quieres ver qué va a pasar o te Órale. explico un tema, cáile. Entonces hacemos eso y a veces entran 10 personas, a veces entran 15, a veces entran 2 ese día de que, pues tuvo nada más 2. Y a mí está chingón porque todas las preguntas que me hacen, uno, le sirven específicamente a su negocio, pero luego también los que están escuchando, como, no, eso sí me sirve a mí también. Ujú, ujú. Y dos, a mí o sea, yo disfruto mucho esa interacción que no te da ahí está el curso, que lo toma la gente y a ver qué pasa y a ver si al rato no se queja nadie o a ver si salen cosas chidas de ahí. Que del curso de podcasting tengo muy buenas experiencias porque mucha gente lo tomó que hoy sigue siendo podcast y que está en el ranking, que hacen dinero de eso, Órale, qué fregón. pero esto es algo inmediato que me da gasolina. Tú coachaste se llamaban capitanes. ¿Capitanes? Sí, a este Víctor. Está en Guadalajara. Víctor, ¿no? Sí, sí, me entrevistó alguna vez, pero yo por ahí ubiqué más el podcast y decidí hacer el mío. Sí, Fíjate, fue de él rebote. estuvo en Insiders, creo que fue el Festival Mexicano del Podcast. A ver, yo toda la Sí, sí, gente fue al primero. sí, yo toda la gente Qué cañón. que ha estado en algún proceso mío. O sea, es que, a ver, yo soy maestro frustrado. A mí siempre me gustó la educación, siempre me ha gustado. Eres maestro O sea, ya. bueno, sí, Sí. pero de chico me dijeron, güey, no hay forma en México de que puedas vivir el estilo de vida que quieres tener y dedicarte a enseñar. Sí. Pero yo de mucho me di cuenta que me gustaba, disfrutaba mucho y yo era el güey que no tomaba notas en clase, o sea, ponía atención, pero tenía esos amigos y amigas que tomaban notas así de los plumones, ¿no? De todos los colores. Entonces yo me juntaba con ellos a estudiar y a ver, de tus notas yo te explico qué quiso decir, o sea, qué significa esto, ¿no? Porque se apuntaba en todo lo que decía, hasta decía, este, la palabra celular no venía en el examen, pero apuntaban celular porque lo puse en el pizarrón y al rato decían, es que celular, dijo que eso no viene en el examen y yo me acordaba de todo eso, era bueno para explicar Órale. y hoy lo puedo hacer en este esquema que me permite vivir la vida que quiero vivir, generar diferencias reales en la vida de las personas que dicen, "Güey, no mames, este pedo me cambió y es muy gratificante. Se puede hacer más eficiente, sí. Vamos en camino a hacerlo hacia allá cada vez más. Hoy hay 150 personas en el programa. eh, no dudo que eventualmente ya, no sé, 1000 personas, pero no es de o sea, Sí, sí, sí. vamos abriendo la No puerta quieres poquito perder a la calidad poquito. en Exacto, en es el como, ok, crecimiento. llegaron 10 personas más, regulamos, otras 10 personas y así vamos. A ver, en tu ecosistema, ¿ves algún otro programa? ¿Ves crecer algo? ¿O te quieres enfocar en este programa de Outsiders? Esto va a ser esto es de aquí a los siguientes 10 años, o sea, yo ¿Quieres quiero que el día de reforzar y crecer mañana, o esto? sea, o en unos años, si tu hija, es hija, ¿verdad? Sí, Hijo, tu hijo. digamos, sí. Si tu hijo dice, güey, papá, a los 18 o lo que sea, es que tengo ganas de empezar un negocio de lo que tú quieras, o quiero ser músico, pero no sé si tal, o lo que se te antoje, Outsiders sea una opción. Ujú. Sí, porque además Outsiders no reemplaza, o sea, no estudias tu carrera o no estudias tal, pero vamos a poner en la vida real y no en un modelo de levantamiento de capital, o porque luego también está eso de que, ay, haz tu Lean Model Canvas y entonces ¿cuánto capital vas a hacer? ¿Es negocios de a pie o como para gente que es un negocio o darle un giro a su carrera? Que esta sea la opción. O sea, que este es ese espacio que no hay hoy, Ujú. que esta es la carrera, la maestría, o los diplomados son muy técnicos o muy específicos en una cosa. Este es como este punto intermedio en el que enseñamos a gente con ciertas habilidades a poder explotar esas habilidades y venderlas de forma justa, ¿no? Como encontrar cómo es ese mercado. Entonces esto, de aquí para adelante, hay un segundo producto, es un bootcamp que ya damos, pero también ese da pie a esto otro, pero es más para estos creatorpreneurs. Ujú. O sea, lo ha tomado Rorro, Beto Pasillas, Palomares, gente que hoy, o sea, que empezó un poco más como hago contenido, Ujú. Tex Santos, por ejemplo, eh,
y quiero entrarle más al tema de negocio, o ya me di cuenta que no quiero depender nada más de que si cayó o no cayó campaña, que me consiguió la agencia, ni siquiera yo, enseñamos cómo hacer para que eso pase Cómo crear un modelo de negocio y o alrededor de lo que están haciendo. Ajá. como en general, cómo alguien puede crear. No, pues incluso, por ejemplo, eso de entra mucho el programa con muchos o sea, como malentendidos de cómo funciona la industria. El típico de, bueno, pues es que si me buscaron para regalarme unos tenis marca X, ¿no? Nike, Adidas. Y pues les dije que sí, y entonces yo me los pongo y los etiqueto porque sé que así me va a descubrir Nike y a lo mejor el de mañana me compro una campaña más grande o no entienden que el director de marketing de Nike no sabe que existes. Sí, Sí, o sea, y aparte esto fue la agencia PR, que a la agencia PR le pagan por sembrar el producto. O sea, hay cosas así como muy básicas de la industria que no conocen. que nadie te explica y que no conocen. Y que yo, como mi background es de marketing y trabajé antes en corporativo y trabajé con las agencias de medios y con las agencias de creadores, yo entiendo. Pero Eso en es. esos bootcamp que haces, Ujú. o sea, ¿qué puntos básicos le enseñas a un emprendedor digital, un creador de contenido, como para que no dependa de que le manden una campañita por ahí o algo? ¿Qué puede tomar en sus manos para realmente tener un resultado en general? O sea, ¿qué puntos básicos les enseñas De ahí? entrada, que tengan claro cuál es su modelo de negocio. Ujú, Porque otra vez, no, hay veces ni siquiera está claro de yo vendo publicidad o sea, por internet. Hay múltiples modelos de negocio y cada uno tiene diferentes características. Pero de entrada, que entiendan cuál es su modelo de negocio, ujú, la diferencia entre modelo de negocio y estrategia de negocio, que es muy distinto. Que entiendan también cómo realmente se llega a las marcas y cómo, qué es lo que, o sea, por qué pagan las marcas. O sea, qué es lo que sí te van a dar. Que se les olvida que las marcas no tienen presupuesto para influencers y que se paguen sus vacaciones y demás. Las marcas tienen presupuestos para objetivos comerciales, objetivos de venta, y entonces tu chamba es cómo le voy a hacer para yo ser ese puente que le ayude a conseguir ese objetivo de venta. ujú. ¿Sí? Entonces es un poco cambiar el mindset de ahí. Entonces va desde la parte de mindset de entender cuál es tu modelo, ese modelo cómo entonces lo aprovecho y me encargo de que pase, eh, cómo conecto con las marcas, la parte táctica de cómo les pitch, o sea, qué les digo en ese pitch, cómo les Ujú, cambio el ujú, de regalado a cobrado, de es que te queremos mandar y cómo pasar de eso a que te lo puedan ujú. pagar. Este, mucho el tema, es como, perdón que no quiero hacer como todo el script de lo que es el programa, pero en esencia es cómo pasar de ser o aspirar a ser influencer, que el modelo de influencer es pues yo capto ojos Ujú, y luego rento esos ojos a una marca, ujú, este, a ser un creatorpreneur, que el creatorpreneur sí puede captar la atención o captar ojos, puede rentarle sus ojos a marcas, pero la diferencia está en que esa persona identifica o su chamba es también un poco identificar las necesidades de esa audiencia que también no es que llegó sin querer, muchas veces yo quiero que esa gente me descubra, entonces tienen esta audiencia y después de esa intención viene el buscan oportunidades para eso, que puede ser a través de, oye, ¿sabes qué? Yo detecté que en mi audiencia todos quieren invertir en bienes raíces, bueno, pues Brando, tú, o sea, no tengo que ser yo, no tengo que yo dar el producto, sino yo puedo ofrecer ese producto o servicio, pero ya hay una intención un poco más detrás de Me la encanta. gente necesita esto y yo puedo conseguir quien lo tenga, o una marca le puede decir, güey, Sí, pero la se me gente hace más quiere no natural shop digital. a influencer, puta, es como un comercial de antes a todos. Ajá. Y el cuarto paso entra el yo crear esa cosa. Sí, o sea, a lo mejor yo, Ese ya es como el sí, más o si tengo los recursos o avanzado. el tiempo o el conocimiento, a lo mejor no sé de bienes inmuebles, me va a tardar mucho en aprenderlo porque no le hablo a un experto y que lo enseñe, Ujú. o que les venda su curso o que le abra su fondo de inversión o tal, pero a lo mejor yo detecto que hay algo que yo sí puedo resolver, entonces yo puedo crear ese producto o ese servicio. Y entonces la diferencia está en que uno lo hago medio sin querer y mi chamba es cómo llamo la atención todo el tiempo sobre mí y el otro tiene que ver en, hay una conciencia de lo que estoy haciendo, una intención Ujú. y un modelo de negocio que hace que esto lo pueda seguir haciendo y replicando independientemente de la moda del momento. Sí, es mucho más sustentable ese. Lili lo hace bien también ese. Yo tengo un convenio con ella y, por ejemplo, ella tiene muchos inversionistas, les ayuda a resolver sus finanzas y después ya que resolvieron sus finanzas, les abre panoramas de inversión en cosas que ella ya curó. O sea, Exacto. literalmente tiene la regla, no Nada que no haya hecho. ofrezco nada que no haya invertido yo. Y ahí, por ejemplo, metí mi empresa de Fractional. Está Y chingón. ya llega gente de con Lili y son pues ya segura, es Sí, o conocida. sea, no va a ser de un día a Y ella no otro se el. dedica en bienes raíces, pues, pero sí ofrece esa opción. Sí, pero no va a ser, o sea, ahí Lilo, por ejemplo, no es de mi lanzamiento de $1 millón y mi estrella o mi cuadrito del Tu cohete cohete. de tal, pero estás viendo gente que tú ves que pasó de una a otra cosa y de ahí pasó a poder invertir y de ahí, o sea, cada una de esas son momentos que a la persona le cambia la vida y eso no te lo Y al quita final nadie. fue la historia de Lili, por ejemplo, en este También, caso. yo sé. Ella fue la primera.
Sí. de lo que hizo a repetir Que con los eso, la demás. diferencia, que no tenía ni para salirse del hospital Literal, contra Teos Güeyes, exacto. o sea, Vi que estuviste hace poquito con Mercado Libre. sí, Eh, Mercado ese, Ads. ads, ajá, con Roberto, estaban ahí. Ese tipo de servicios como una marca te busca a ti ya como Ujú. figura para que tú entrevistes a estas personas, así como funcionó. Sí, con Mercado Libre, específicamente con Mercado Ads, Ads, ajá. eh, pues ellos son la plataforma de anuncios para Mercado Libre. Así como Mm, en Amazon tienes que si tú vendes una pelota de fútbol, pues, o sea, yo busco pelota de fútbol, que me parezca la tuya primero. claro, pautado ahí. Mercado Libre tiene lo mismo y Mercado Libre pues está creciendo de forma estúpida, o sea, es Sí, sí, enorme. enorme. Entonces, Mercado Ads tiene un chingo de tecnología y lo que hacen es, o sea, quieren promover. O sea, el objetivo de ellos es darse a conocer a otros anunciantes de los de L'Oreal, que L'Oreal es cliente, pero los L'Oreal, los tal, que digan, yo quiero en Mercado Libre meter la estrategia de pauta para que crezcan mis productos. Ujú. Eh, lo que querían era tener un espacio donde hubiera, donde alguien que entendiera el tema hablara con gente, o sea, los CMOs de las diferentes marcas en una cosa doble, que ellos se enteren también de lo de Mercado Ads y un poco es un pitch despistado para que ellos digan, ah, pues déjame lo considero, pero también para que la audiencia de eso, que son otros marketeros, digan, ah, pues no he pensado en esa estrategia o no he pensado en esa otra cosa, qué chingón lo que hace, me interesa. Y me buscan, pues un poco por mi background de marketing, lo que hago en mentes de negocios, el tema de las entrevistas. Entonces yo entré el año pasado a hacer en Advertising Week la primera edición de esto Ujú. y luego me llevaron a Cannes, al Festival de Cannes, a repetirlo. Y Órale. ahorita por cuestión de agenda nos turnamos, Roberto, y también querían probar otro tipo de perfil, pero hicimos los dos entrevistas a estos CMOs. Eso es para el canal de ellos. Es para ellos, no Sí, parecen sí, sí. dementes, no parece, creo que no parecen en creativo, eh, pero es un poco eso. Y están entendiendo bien el de tener a un embajador de su marca o un empleado interno o a un locutor general ir a hacer entrevistas, pues porque no mejor agarran a alguien que ya lo ha hecho antes Y que es y que es conocido por conocido en que en hace cierta entrevistas, esfera sí, claro. y aprovechen Digo, eso. bien jugado, porque yo cuando los dije, no mames, qué padre que trajeron a líderes de la Sí, industria a su podcast, pues claro que sí, le da mucho más exposición y validez. sí. Entonces lo que hago con ellos, ellos es así, nada más mi chamba ahí es, bueno, algo que acá quién sabe lo que es, para lo que es bueno, ¿no? Entonces yo a lo mejor parte de lo que soy bueno es, aparte de la conversación, eh, es que yo te voy a ayudar a presentarte a la gente que necesitas para que suceda esta cosa. Entonces creo que ellos valoran mucho el que muchas veces el roster lo complemento yo, o sea, de los invitados, de gente que accede a ir a esta cosa, pero que no cualquiera. Si yo te digo, oye, vente, vamos a grabar algo para Mercado Libre, más decir, ay, ¿de cuánto es el tiro? Porque pues si te están pagando a ti o están pagando, sí, o sea, no cualquiera, o si te busca la agencia directamente de una agencia, oye, te buscamos de parte de Mercado Libre para que vengas a una entrevista, tal, vas a decir, pues chinga, ¿por qué le voy a quedar? Estoy tan ocupado que como para dedicarle tiempo a eso. Sí. Parte de lo que yo he logrado es que haya gente que confía en mi criterio y decir, güey, ven, esta te conviene, no es pagada, pero te conviene por lo que quieres lograr aparecer aquí. Y entonces tengo buenos amigos que me dicen, bueno, va, yo le caigo y al revés, ¿no? O ayudar a convocar y que sea, que todos ganen. O sea, Ujú. hay una frase de Ahmed Bautista que puso en palabras algo que todavía he pensado y es un genio para esto, pero dice que todos los involucrados deben salir beneficiados en cualquier cosa. Y entonces eso es lo que yo llevo conmigo y a veces ese beneficio es económico o ese beneficio es, no manches, a partir de ahí conseguiste un cliente de tal cosa o te abrimos Claro, la una puerta con tal. conexión, estatus, amistad, no sé. Sí, No entonces, tiene que ser por ejemplo, económico. con ellos es así, con Range Rover parecido, o sea, toda la gente que vino a la serie que hicimos con Range Rover son amigos míos que conocí a través de Dementes y que me dicen, muy encantado de estar ahí. Qué fregón. Con Canva hicimos algo parecido ahorita que no se ha publicado, pero es para las redes de Canva. Es similar, como usar lo que yo sé que es como sacar info de la gente para beneficio de alguien más. Y mi chamba es esa, como la parte de línea editorial y de Ujú. quiénes son las personas indicadas para hablar de ese tema y que dé el resultado que queremos Yo que qué dé. fregón, porque eso te buscan directamente a ti como líder de la industria y la confianza. Sí. Y no eh, trabajo a través de agencias casi, esa parte. O sea, yo así como tú que no tienes te un... llegan directo a ti. Yo busco, o sea, yo ¿Cómo te trabajo llegaron a ese, con... por ejemplo, de Mercado Ads? ¿Directo? O ya eh, porque tienes contactos en la industria, los ajá. O gerentes de sea, marketing o directores, y ya, claro. por ahí a través de unas colegas que se han vuelto buenos amigos, Vania, Esteves y Noé de Ninch. Ujú. A través de ellos fue como de, oye, te están buscando como esta cosa, tal, pero yo con Ninch he sido trabajando mucho tiempo, son muy buenos en lo que hacen. Es una agencia de producción. Eh,
no es una agencia de influencer marketing ni nada por el estilo. Entonces, lo hemos hecho muy bien y así. Qué fregón. Canva conozco a Aurora de hace tiempo, por la vida y por marketing. Entonces, mucha gente es eso. Sí, yo soy más de eso de construir ¿cómo le llaman? Como ¿cómo se llama el well en español? Cuando sacas agua. ¿El pozo? Construir el pozo, pues decir, o sea, de construir el pozo antes de tener sed. Sí, entonces para mí, o sea, a ver, no nos conocemos, güey, de tanto, pero yo siento o sea, yo siento más la sensación de que si un te pidieron, oye, güey, de puro pedo conocer a alguien, no sé qué, Ah, claro. como que, sí, güey, y al revés, si a mí me dijeras, oye, pues, esta cosa, yo encantado de hacerlo y no necesito nada de ti, ni tú nada de mí, pero como soy mucho de eso, de intentar, Conectar. sí, y disfruto mucho el que, si te presenté a alguien, imagínate que ahorita que vas allá y que te dije, güey, te presento tal, resulta que algo se dio o que mi compa oye, pues yo le entro también contigo y te ayudo a que pase y me dice, güey, no, me se hizo esta cosa, Qué es como, chingón, a ¿no? huevo, qué Sí, padre, sí, güey. sí, sí. Y tal cual porque me da gusto, no por un tema de, oye, pero a mí cuánto me va a tocar y así, nunca. Entonces, como siempre he sido así, o sea, yo nunca he sentido que tengo un talento de algo en particular más que conectar gente y siempre lo he hecho. Entonces, hoy hay cosas de esas oye, yo hace Claramente, 10 años sí. te hice un paro y hoy estás en una posición y me hiciste un paro a mí, qué padre. O sea, nada más como tenemos una sensación de ahí de goodwill que no todo el tiempo tiene que estar activa, ni todo el tiempo es de que manda mensaje y escríbeme, yo te digo y Sí, tal. No entiendo, siempre es entiendo. así, pero es como una buena onda. Creo que para eso soy bueno. Me encanta. Tienes esa vibra. Felicidades, güey. Para mí eres un líder de la industria. Siempre he No, seguido ahí lo hombre, que tú haces. más, Ahorita aprendí tú más. muchísimo, puta, de la forma en llevar los negocios digitales Ujú. y pensar más a largo plazo y entregar cosas que realmente tengan transformación en la gente. Güey, te lo juro que me marcaste mucho con esto. Mi Diego, muchas gracias por venir, de verdad. Gracias a ti, cabrón, y espero que luego me des a mí como mi asesoría también Cuando quieras, de- a mí escríbeme, igual que tú, ujú, lo que necesites, neta. chingón. He aprendido mucho de ti y siempre voy a estar ahí en lo que pueda apoyar, ¿eh? A la orden, mi estimado. Gracias, mi Diego. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda compartir con un emprendedor que quiere construir sus sueños.